retrasado en 120 grados, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces podemos tener un voltaje o una corriente resultante. Si nosotros conocíamos el desfase angular de estas componentes simétricas de cada uno de los voltajes o corrientes, y siempre voy a decir voltaje o corriente. El cálculo de cortocircuito mediante el método de las componentes simétricas va a tomar en cuenta, obvio, solamente las corrientes. Por eso, insisto, voltajes o corrientes. En este caso vamos a trabajar solamente con corrientes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si ahora yo tengo los voltajes o las corrientes 1, 2 y 3, o A, B, C, o de la línea 1, línea 2 y línea 3? Yo podría encontrar las componentes simétricas de cada uno, ¿ya? Las que me forman la resultante, sí, también se podría encontrar a través de un método que es el que vamos a presentar hoy. Entonces, vamos a hacer el proceso inverso ahora de las componentes simétricas y voy a dejar planteado un ejemplo. ¿Ya? Un ejercicio. Vamos a calcular un cortocircuito, los 4 tipos de cortocircuitos que tenemos. Y así, si no alcanzamos esta clase, continuamos la clase de mañana. Mi intención es que podamos hacer, ojalá, los 2 más difíciles, o más largos, por así decirlo, que son los cortocircuitos bifásicos, el bifásico aislado y el bifásico a tierra, que son los que normalmente cuestan un poco más, debido a la conexión de los circuitos equivalentes. El cortocircuito monofásico y el cortocircuito trifásico suelen ser un poco más sencillos, cuestan menos, y son los más ocurrentes también. El día de mañana, cuando les toque la evaluación, yo les voy a abrir los 4 cálculos de cortocircuito, eso sí. Bifásicos y trifásicos y monofásicos. Ahora, cuando ustedes tengan que hacer un cálculo de protecciones, por ejemplo, o una determinación de protecciones o ajuste de protecciones, ya sea en medio o baja tensión, siempre los más ocurrentes y los más fuertes son el monofásico y el trifásico, ¿ya? Y ahí nosotros también nos vamos a dar cuenta a través de los valores cuáles son más grandes que otros. Entonces ustedes normalmente coordinan las protecciones en función de esos 2 cortocircuitos. En un sistema de potencia, por un tema, claro, de ajuste de protección y coordinación de las mismas, insisto, es conveniente calcular todos los cortocircuitos, tanto el monofásico como el trifásico, como también los bifásicos. Hay que tener asegurada todas las líneas, no solamente contemplar lo que es cortocircuito trifásico y monofásico, como normalmente uno lo hace en un sistema de distribución, en media tensión o en baja tensión, o en una instalación eléctrica interior. ¿Ya? Insisto, uno lo hace en función de eso porque son los más ocurrentes y suelen ser los más fuertes. No así en un sistema de potencia mayor donde se tiene que determinar todos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos conversando la clase pasada sobre lo mismo, sobre las componentes simétricas. No. Ya. Les voy a compartir entonces la pizarra, ya que quedó el ejercicio guardado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. O sea, tenemos los 3 vectores o fasores de secuencia positiva, negativa y cero, o secuencia directa, indirecta y homopolar, como se les dice en otros lados, en otros textos, como lo pueden encontrar ustedes también. ¿Qué datos de entrada teníamos? Finalmente, la componente de secuencia negativa del voltaje A, la componente de secuencia cero del voltaje B y la componente de secuencia positiva del voltaje C. Con el operador A y A cuadrado, que eso nos desfasaba en 120 grados positivo o negativo, o sea, nos adelantaba en 120 grados, nos retrasaba en 120 grados, para poder encontrar finalmente los vectores o los fasores de los voltajes A, B y C, que aquí tenemos la sumatoria. Y aquí se generó la controversia, ¿cierto? No, que uno es sentido horario y el otro es sentido antihorario, ¿cierto? Y demostramos también que lo único que cambiaba de la secuencia positiva con respecto a la negativa era el orden de los fasores. ABC, y aquí lo teníamos, ABC, y después el otro era ACB. Eso nos generaba un pequeño cambio, que en ambos casos lo podíamos tener de forma antihorario, pero la lógica se conservaba. Eso lo habíamos demostrado también con el relojito.
¿Qué determinamos primero? La componente secuencia 0, porque en los tres casos es la misma. Y luego hay que tener claro cuándo yo tenía que sumar 120 grados o cuándo tenía que restar 120 grados para poder encontrar las otras componentes. Componentes de secuencia positiva, negativa, de los voltajes A, B y C. Ya con eso generamos nuestro sistema de ecuaciones, por así decirlo. No quiero decir sistema de ecuaciones porque no lo es, pero nuestras fórmulas, ¿ya?, de los voltajes A, B y C. Y aquí con color rojo determinamos justamente cuánto es lo que nos daba como resultante, si lo queremos ver de esa forma. Como para complementar, voy a dibujar solamente un voltaje con un color azul, por ejemplo. Por ejemplo, si este fuese nuestro voltaje A, el voltaje A tiene tres componentes, por ejemplo, esa y quizás una más. Esa, por ejemplo. Entonces tenemos todas las componentes de nuestro voltaje. Y lo mismo con los otros. O sea, tenemos la componente secuencia positiva, negativa y cero, por así decirlo. Si lo queremos ver de esa forma. Si yo sumo las tres componentes, BA1, BA2, BA0 nos da el voltaje A, y ese es nuestro sistema o de referencia, ya que sería el origen, 0. Lo mismo pasa con los otros voltajes. O sea, es la resultante de la sumatoria de las componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Y quiero dejar como a modo de ejemplo, ¿ya? Que es una resultante finalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el proceso inverso. O sea, yo voy a tener los voltajes A, B y C y necesitamos encontrar las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada uno de esos voltajes. Pero vamos a trabajar con corrientes para ir acercándonos un poco más a lo que necesitamos. Y aquí dice datos de entrada, le voy a poner aquí ejercicio 1, ejercicio, parte 1, y aquí le voy a poner parte 2. ¿Qué es lo que tenemos? Datos de entrada. Tenemos la corriente A, la corriente B y la corriente C. Ahora tenemos los fasores originales, o la resultante. 40, ángulo de 60 grados amperes, 60, ángulo de menos 30 grados amperes, y 80, ángulo de menos 170 grados amperes. Y ese menos no se me alcanzaba a ver. Estos son nuestros datos de entrada que nos piden determinar finalmente y A1, y A2, y A0, y B1, y C1, y B2, y C2, y B0, y C0. Me quedó medio extraño ese C. Ya tengo que encontrar todas las componentes. ¿Quién nos va a ayudar? Nuestro operador A, que tenemos ahí. Juega el mismo papel. El operador A era 1 ángulo en 120 grados y el A cuadrado era 1 ángulo 240 grados. Expresiones. Las expresiones. No con B, con I. La componente secuencia 0, por ejemplo, y A0 va a ser igual a 1/3 del IA más el IB más el IC.
el IA1, o sea, la componente secuencia positiva, va a ser igual a 1/3 del IA más el IB por A más el IC por A cuadrado. Finalmente, la componente de secuencia negativa va a ser igual a 1/3 por el IA más el IB por A cuadrado más el IC por A. Esas son las expresiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder obtener las componentes de secuencia positiva, negativa y cero del voltaje A. Y conociendo obviamente las del voltaje A, podemos encontrar las del voltaje B y las del voltaje C, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos realmente? Aquí voy a volver al color negro. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda. No, a modo de aclaración, ese A cuadrado es por los ángulos nomás, ¿cierto, profe? Sí, el desfase angular que vamos a tener por la componente, por así decirlo. Si nos vamos a la gráfica, tenemos lo que aparece aquí, ¿cierto? Tenemos el desfase angular de 120 grados o 240 grados, dependiendo el fasor, ¿ya? Es 1/3, profesor. ¿De dónde lo sacó? 1/3, ¿Eh? ¿ya? ¿Quién me hace la pregunta? Fernando. ¿Por qué usted se imagina de dónde viene el tercio? No sé, no se me ocurre. El trifásico. Ya, porque es trifásico. Porque es componente negativa, positiva y cero. Se supone que yo tengo que formar la circunferencia. Entonces la circunferencia está dividida en 3 partes iguales, por los 360 grados, por eso viene 1/3. Se supone que los módulos pueden tener distinta magnitud, pero me van a formar una circunferencia igual, ¿ya? Por eso se divide en 3. Se supone que son 3 partes iguales. Ah, ya, ok. Se deduce la expresión anterior. Bien, ya teniendo esto, hacemos el reemplazo. Y voy a ocupar dos colores, el negro y el morado, para que justamente ocupemos el morado para el operador A, reemplazando. Entonces, la componente de secuencia 0 del voltaje de la corriente A va a ser 1/3 por, y aquí voy reemplazando, 40 ángulo de 60 más 60 ángulo de menos 30 más 80 ángulo de menos 170. Después damos el resultado, tranquilo. Vamos a hacer los reemplazos primero. La componente de secuencia positiva va a ser 1/3 de ¿qué cosa? De 40 ángulo de 60 más, y quiero poner otro paréntesis, 60 ángulo de menos 30 por, aquí cambio el color, 1 ángulo de 240. Y vuelvo al color original, más 80 ángulo de menos 170 por 1 ángulo de 120, ¿cierto? Sí. Y finalmente la componente de secuencia, se ve extraño es ahí el 2, ya lo voy a cambiar, ahí sí. La componente de secuencia negativa va a ser igual a 1/3 de 40 ángulo de 60 más paréntesis 60 ángulo de menos 30, cierro paréntesis por, voy a saltarme el espacio, más 80 ángulo de menos 170 por, y me salto el espacio. Y aquí ocupo el otro color.
Y aquí sería 1 ángulo de 120, 1 ángulo de 240. Y aquí al revés, sorry. Aquí es 120, aquí es 240. ...120, 240 y aquí sí. 240, 120. Sí, así estamos congruentes con lo que tenemos acá arriba. ¿Qué resultado nos da esto? Eso lo voy a dejar ahí un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Por lo tanto, IA0, IA1, IA2, o la componente secuencia 0, la componente secuencia positiva y la componente secuencia negativa de la corriente A sería esta me da 3,831, ángulo de menos 126,411 grados. Esta me da 58,765, ángulo de 74,416 grados. Y esta me da 19,964, ángulo de menos 71,038 grados. Esto netamente es meter datos en la calculadora. Y como ya tengo la componente secuencia 0, positiva y negativa del voltaje A, vuelvo al inicio, vuelvo a mi gráfico que tengo aquí, y puedo encontrar entonces las componentes de secuencia positiva, negativa y 0, pero ahora de los voltajes B y C. Entonces, en función de las corrientes originales o de las resultantes de las corrientes A, B y C, yo necesito encontrar las componentes de secuencia positiva, negativa y 0 de cada una. ¿Qué me va a ayudar? Mi operador A. ¿En función de qué cosa? Desde el fase angular que yo voy a tener con respecto a cada una de ellas. Aplico el operador A, determino la componente de secuencia positiva, negativa y 0, pero solamente de la corriente A. Estas son de la componente de la corriente A, solo IA. Necesitamos ahora la D, y B e C. Entonces, secuencia positiva. Secuencia positiva. Y A1 es 58,765, ángulo de 74,416 grados, ¿cierto? Y B1 y C1, la componente de secuencia positiva de las corrientes B y C, que van a ser las mismas, pero con el desfase angular, ¿cierto? 58,765, 58,765, ángulo de 74,416, ángulo de 74,416 grados. Y en algunos casos tengo que sumar 120 grados y en otros casos tengo que restar 120 grados. En este caso tengo que restar 120 grados y aquí tengo que sumar 120 grados, ¿cierto? Y aquí nos daría como resultado, y lo voy a desplazar un poco, y se queda igual, y eso nos da 58,765, 58,765, ángulo de menos 45,59 grados, y otro me da ángulo de 194,41 grados.
Y tenemos la componente secuencia positiva de los voltajes de las corrientes A, B y C. Vamos a la secuencia negativa. Lo mismo. Tengo 2, necesito encontrar IB2 e IC2, o sea, las componentes de secuencia negativa de las corrientes B y C. De la corriente A ya sabemos que son 19,964, ángulo de menos 71,038 grados. Entonces las horas son las mismas. 19,964, 19,964, ángulo, menos 71, menos 71,038 grados. Y en algunos casos tengo que sumar y en otros casos tengo que restar, o sea, más 120 grados, en este caso menos 120 grados. Y nos da como resultado el mismo módulo, 19,964, 19,964, nos cambia el ángulo. El primer caso es 48,962 grados, y en otro caso son menos 191,038 grados. Finalmente, ¿cuándo está quedando? Secuencia 0. Secuencia 0. Y en este caso tenemos la ventaja que las tres componentes son iguales. O sea, IA0 es igual a IB0 y es igual a IE0. O sea, la componente de secuencia 0 de las corrientes B y C son iguales a la componente de secuencia 0 de la corriente A. Y eso sería 3,831, ángulo de menos 126,411 grados. Y ahí termina el ejercicio. O sea, si conozco básicamente las componentes de secuencia positiva, negativa o cero de alguno de mis voltajes o corrientes, yo podría encontrar las resultantes, o sea, los voltajes o corrientes A, B, C. Ahora, si a mí me dan los voltajes o corrientes A, B, C, yo podría encontrar las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada una de ellas, teniendo en claro el desfase angular que existe entre cada una. Profesor, me perdí cuando estaba sacando la componente de la I y B, de la secuencia negativa. Eso, ¿cómo fue que lo calculó? Vamos al gráfico. Tengo la componente secuencia positiva, negativa y cero solamente de la corriente A. ¿Ya? Entonces necesito ocupar la componente secuencia negativa de la corriente A y saber cuánto es el desfase angular que tengo con respecto a la componente secuencia negativa de la corriente B y la componente secuencia negativa de la corriente C. Si me voy a la componente de secuencia negativa, la B, la corriente B o el voltaje B está desfasado en 120 grados con respecto a la componente secuencia negativa de la corriente del voltaje A. Y la negativa de la C está en 240 grados o menos 120 grados. Entonces, ¿qué es lo que hice? Para calcular la componente de secuencia negativa de la corriente B, sumé 120 y para la C resté los 120, que es lo que yo tengo aquí. Ah, ya, claro. La B sumé 120 y la C resté 120. En cambio, cuando yo quiero sacar la positiva, le resto 120 y a la C le sumo 120. Ahí sí me quedó más claro. Sí, hay que tener claro el relojito, la gráfica, esa. Cuando yo tengo que sumar o restar 120 grados, que fue lo que vimos la clase pasada. Eso que está ahí. No sé si a alguien más le quedó claro o se perdió en el camino. Profe, yo me perdí. Dígame. No, no, o sea, es que ese ejercicio lo empezamos a hacer la clase pasada. ¿Sí? O
No, sí, o sea, yo tenía claro, o sea, lo que me quedó un poquitico, donde me perdí fue donde reemplazamos esas expresiones donde hay que multiplicarlo por un tercio. Porque al I A uno hay que multiplicarlo por, o sea, por sería la componente A. De nuevo, por favor, no le entendí la última Entonces, parte. porque hay que multiplicarle ahí donde dice reemplazando, y a los números que están en violeta. ¿Sí? Ah, claro. Claro, eso de dónde salieron y por qué salieron y por qué hay que ponerlos ahí y no hay que ponerlos al principio. Ya, ¿Por qué no claro. se ponen en el cero? ¿Y por qué sí se ponen en el Sí, 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 claro. Ya. eso? Ya. Este ejercicio comprende dos partes. La primera parte trabajamos con voltajes para usted saber que a través de las componentes de secuencia positiva, negativa o cero de los corrientes de voltaje usted puede encontrar las resultantes, los voltajes ABC o las corrientes ABC. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora estoy haciendo el proceso inverso. ¿Qué pasa si yo tengo los voltajes o las corrientes resultantes? ¿Yo eventualmente podría encontrar las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada una? Sí. Ahora, las expresiones que vamos a utilizar son esas que están aquí. Esas que están con color azul. Ahora, lo que yo dejé en violeta, o morado, o púrpura, aquí es el operador A que nosotros ocupamos anteriormente para poder encontrar el desfase angular que existe entre cada uno. Bueno, aquí también existe un desfase angular, que son más 120 grados, o menos 120 grados, o 120 grados y 240 grados. Entonces yo las necesito ocupar. Donde yo las dejé insertas en estas expresiones que están acá. ¿Ven? Aquí tengo el operador A cuadrado, A. Esta me van a decir, como yo tengo la componente de secuencia positiva, voy a borrar un segundo. Como tengo la componente de secuencia positiva, yo sé que mi corriente B está desfasada en 120 grados. Es decir, y claro, está en menos 120 grados. Si nos vamos aquí a la gráfica, claramente, en la secuencia positiva, ¿quién está desfasado en 120 grados? Es la corriente del voltaje C, no el B. Pero como estoy haciendo el proceso inverso, tengo que partir de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque yo después al final le tengo que sumar esos 120 grados. O restar esos 120 grados. Por eso las expresiones aparecen al revés. Entonces, si yo quiero la componente de secuencia negativa, tengo que desfasar en 120 grados. Si quiero la positiva, tengo que desfasar en 120 grados. Positiva o negativa, dependiendo del lado. Esta es la expresión general que se utiliza. Y aquí se hizo el reemplazo, que es lo que yo tengo acá en color violeta, como dijo usted, sorry, se me movió un poquito la pizarra. El operador A. Ese es A, ese es A cuadrado. Ese es A cuadrado, ese es A. Que son esos 1 con ángulo 120. O sea, en algunos casos tuve que sumar 120 grados, en otros casos tuve que restar 120 grados, para justamente generar el desfase angular. Y así yo obtuve solamente las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de una de las corrientes. De una de las corrientes. Ya teniendo la componente de secuencia positiva, negativa y cero de una de las corrientes, vuelvo a ocupar el operador A. Que son las que yo tengo aquí, la voy a dejar en color verde o rosado. Esa. Entonces tuve que, ese sería A cuadrado, ese sería A. ¿Cierto? Y ahí conservamos la lógica que me aparece en la gráfica, que la componente secuencia positiva de la corriente B está desfasada en 240 grados o en menos 120 grados. Y aquí es exactamente lo mismo. Cuando es secuencia 0, el B está desfasado en 120 grados, o sea, tengo el operador A, y el C está desfasado en 240 grados, o sea, A cuadrado, o menos 120 grados. Eso fue lo que yo hice ahí. Listo. No sé si aclaro su... Sí, ¿y cómo dio con la última respuesta? Con el ¿Cuál? 3,831. De acá, pues.
de la componente secuencia 0 de la corriente A, pues se supone que las tres son iguales. Entonces, la componente secuencia 0 de los voltajes o las corrientes A, B y C, las tres son iguales. Eso es por definición. ¿Qué es lo que hicimos primero? Teníamos las corrientes originales o las resultantes, las corrientes A, B y C. En base a esas expresiones nosotros determinamos la componente secuencia positiva, negativa y cero solamente de la corriente o voltaje A. Reemplazando, yo obtenía las componentes de secuencia positiva, negativa y cero solamente de la corriente A. Por eso la dejé ahí con esa llave de color azul, solamente la corriente A. Y como yo ya tengo la de la corriente A, puedo determinar, según el desfase angular, las componentes de secuencia positiva y negativa, y cero, obviamente, de las corrientes B y C, que fue lo que hicimos acá. Profesor, le va a sacar un pantallazo, ¿a ver si lo va a subir o no? No, lo voy a descargar, porque esto queda guardado como foto. Ah, ya. Esto queda como foto. Y esto sí se los voy a dejar aquí en el Teams. Exportar, ya claro. Como PNG, queda como foto esto al final. Entonces le voy a poner componentes simétricas. Esta es la sección 145. Ejercicio componentes simétricas, yo lo voy a guardar aquí en el escritorio y al final de la clase se los dejo aquí en los archivos del Teams. Y así podemos hacer un ejercicio desde cero del cálculo de cortocircuito. Esto les ayuda para llevar a cabo los procesos. ¿Ya? Yo puedo tener, insisto, las componentes simétricas y llevo a los fasores originales, o tengo los fasores originales y deduzco las componentes simétricas de cada uno. La lógica no es demasiado compleja. Ten en cuenta que es bastante repetitivo. Si yo tengo clara la expresión a utilizar y conozco cuánto es el desfase angular de cada uno, yo las puedo encontrar. No hay ningún problema con eso. Eso lo vieron en el cálculo aplicado al proyecto también. Son expertos en cálculo de cortocircuito y componentes simétricas. Esto es un repaso, un refresh, como se dice por ahí. Pero sí, pero es que sabe que esa componente simétrica a mí me parece que las hicimos de otra forma. ¿Cómo? Me parece que estas componentes simétricas las hicimos de otra forma, porque no me acordaba como de este método, no sé. Porque Se no, supone que el método es exactamente el mismo, no hay otro método de componentes simétricas, tendría que ser igual. entonces estoy muy oxidado. Quizás. Y eso que fue el semestre pasado, ¿no? Porque esta asignatura es de cálculo aplicado del tercer semestre y protecciones del cuarto. Pero más que yo preguntarle el método de las componentes simétricas, yo me voy a ir al cortocircuito, que eso es lo que sí me interesa, que hagamos el cálculo de cortocircuito. El otro es materia que ustedes ya vieron. Ya es como va a ser un recordatorio. Se supone que ustedes ya tienen cierto conocimiento previo. Yo me voy a ir a lo puntual, que yo necesito que me demuestren el cálculo de cortocircuito. Ya que es justamente el ejercicio que vamos a hacer ahora. Yo voy a dejar un sistema, voy a proponer algunos datos y vamos a hacer los cálculos de cortocircuito finalmente. Y este va a ser el ejercicio de cálculo de cortocircuito. Este no lo voy a guardar todavía, sino que cuando lo terminemos, ahí lo vamos a guardar recién. ¿Sí? Porque va a quedar en un solo archivo, en una sola foto. Entonces, ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una fuente, un generador, una línea de transmisión o de distribución, un transformador, un reductor en este caso,
otra línea y finalmente una carga. ¿Qué datos importantes tenemos? El voltaje de la fuente, 1 ángulo 0, sería nuestro generador, que está conectado en estrella aterrizado. Componente secuencia positiva, componente secuencia negativa, componente secuencia 0. O secuencia positiva, negativa y 0, mejor dicho. 0,1 en por unidad, 0,2 en por unidad y 0,3 en por unidad. Tenemos una línea 1, una línea 2, componente de secuencia, o sea, secuencia positiva y secuencia negativa son iguales en las líneas, 0,2 en tanto por 1, y la secuencia 0 siempre es distinta, 0,7 en por unidad. Secuencia positiva es igual a secuencia negativa, secuencia 0 distinta. Este sería 0,1 en por unidad, 0,7 en por unidad. ¿Cierto? Y el transformador está conectado en delta estrella aterrizado. Y la ventaja del transformador es que tanto la secuencia positiva, negativa y 0 son iguales. ¿Ya? Por lo tanto voy a poner solamente la positiva. Secuencia positiva entonces 0,1 por unidad o tanto por 1. Y ahí tengo una carga. El cortocircuito lo vamos a tener en esa barra. Ahí tengo la falla. ¿Qué les pido determinar entonces? Determinar los cortocircuitos monofásicos, trifásicos, bifásico a tierra y bifásico aislado. Hoy vamos a trabajar en esos dos, que son los más difíciles, por así decirlo, entre comillas. Los más difíciles, entre comillas, porque no son tan difíciles. Y esto les sirve como ejemplo, como ejercicio para el de la prueba. Obviamente no les voy a poner un sistema tan sencillo radial como este. Ahí podemos aplicar más fuentes, más transformadores, más líneas. La lógica es exactamente la misma. Cosa que pueden aprovechar las 2 horas que dura la prueba. Más las preguntas de teoría, claro. Bien, ¿qué me sugieren ustedes entonces hacer con este circuito equivalente para poder yo determinar las corrientes de cortocircuito? ¿Sacar un circuito equivalente en realidad? ¿Despejar la falla o no? Ya, encontrar un circuito equivalente para despejar la falla. ¿Cuántos circuitos equivalentes? 1, Solamente un puro circuito. 2 circuitos equivalentes, 3 circuitos equivalentes. Santos, ya que usted me está respondiendo. Los equivalentes. No, tranquilo. Santos. ¿Ya cuántas mallas de secuencia necesito determinar para calcular un cortocircuito monofásico, por ejemplo? Se supone que una no. Se Mallas supone de que una. secuencia. Y para un cortocircuito trifásico. Ahí que Y para uno bifásico. yo tengo entendido que para todo, para sacar, se despeja la falla y se saca un puro circuito equivalente. Ya claramente tengo que Sí. hacer un solo circuito equivalente, pero Claro. ahí yo no le pregunté cuántos circuitos equivalentes, sino que cuántas mallas de secuencia necesito. O redes de secuencia, que se lo puede haber mencionado así el profe. Son 3. Ya, entonces para un cortocircuito monofásico, Necesita Santos, 3 ¿cuántas mallas de secuencia, mallas de secuencia necesito para un cortocircuito monofásico? 3 igual, pues. Ya, y para el trifásico, También lo mismo. y para un bifásico aislado,
Para un bifásico aislado. ¿Sí? Ahí creo que son dos, si no me equivoco. Ya, y para un bifásico a tierra. Ah, ya creo, ya ahí me voy a cuentear en realidad. Ya. Vi a alguien que levantó la manito por ahí. Fui yo, profe, pero era solo para Se le apagó el micrófono, la Marco. cantidad de secuencias. Ya. Marco, ¿cierto? Sí. Ya, Marco, para un cortocircuito monofásico, ¿cuántas mallas de secuencia necesito? Eran tres. Ya para un bifásico, aislado. No sé, profe. ¿Para qué voy a chuntarle? ¿No se acuerdan? No. Ya. El bifásico era el más fácil, ¿o no? Era solo una. El más fácil es el trifásico. ¿Cuál se necesitaba, Simón? Era solo una, ¿o no? Solo una. ¿Cuál? Perdón, que se me apagó el micrófono. Creo que Sí. era la positiva. Solo la positiva, claro. Sí. Por eso yo voy a dejar el trifásico y el monofásico el último, porque son las más fáciles finalmente. ¿Cuáles les cuestan más? Las bifásicas. Para un cortocircuito trifásico requiero solamente la malla de secuencia positiva. Para un cortocircuito monofásico requiero las mallas de secuencia positiva, negativa y cero, las tres. Si quiero calcular un cortocircuito bifásico a tierra, las tres, positiva, negativa y cero. Recuerden que la componente cero, o la componente secuencia cero, o homopolar, es siempre la que sea por el neutro. Entonces, todas las que impliquen descarga a tierra o fase neutro siempre son las tres mallas de secuencia, ¿cierto? Ahora, el bifásico aislado solamente requiere las mallas de secuencia positiva y negativa. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces? Deducir de nuestro sistema, y ahí lo tenemos todo en tanto por uno, no hicimos toda la conversión porque nos ahorramos todo ese paso. Insisto, en la prueba yo tampoco les voy a poner los datos normales para que usted lo convierta en tanto por uno y calcule los cortocircuitos, sino que nos vamos a ir a lo puntual, para que usted solamente calcule los cortocircuitos, que es lo que me interesa a mí, no el tanto por uno. Tenemos todos los datos del sistema, tenemos los datos del generador, las líneas y el transformador. La carga en este caso no nos sirve, no nos interesa. La carga no aporta al cortocircuito, no así los elementos del circuito. Y como todos tienen positivo, negativo y cero, bueno, separo en mallas de secuencia o redes de secuencia. ¿Ya? Hay un dibujo que yo voy a hacer y me van a decir después, profe, no, es que no es así. ¿Ya? Paciencia. Vamos a dejar la secuencia lógica, por así decirlo. Ya nos vamos a ir entonces a la secuencia positiva. Solución. Secuencia positiva, ¿cierto? Entonces tenemos la fuente, la reactancia de mi fuente, la reactancia de la línea 1, la reactancia del transformador, la reactancia de la línea 2 y el punto de falla. Y aquí reemplazamos con los datos. Uno, ángulo 0, J 0,1, J 0,2, J 0,1, J 0,1. Y tenemos la malla de secuencia positiva de mi sistema. Secuencia negativa. La malla de secuencia negativa es igual en cantidad de elementos que la componente o la malla de secuencia positiva, pero lo que único que nos cambia, o la única diferencia, sería que no tiene fuente. Entonces tenemos, y eso está aterrizado, tenemos la reactancia del generador, la reactancia de la línea 1, la reactancia del transformador, la reactancia de la línea 2 y el punto donde tengo el cortocircuito. Y yo netamente reemplazo los valores. J0,2, sorry, me equivoqué de color de lápiz. J0,2, J0,2,
J0,1, J0,1. Y tendríamos finalmente la componente secuencia o la malla de secuencia 0. Insisto, no me reclamen por lo que voy a hacer primero. Ya, yo sé que hay un dato más. Morado. Secuencia 0, ¿cierto? Entonces tendríamos nuevamente, igual que la componente de secuencia 0, tenemos la reactancia del generador, la reactancia de la línea, la reactancia del transformador, la reactancia de la segunda línea y el punto de falla. Y eso está aterrizado. Y reemplazamos con los valores. J0,3, J0,7, J0,1, J0,7. Entonces aquí tenemos la malla de secuencia 0. ¿Cuál es el dato que nos está faltando? Siempre cuando tengamos las mallas de secuencia positiva, negativa y 0, para determinar la malla de secuencia 0 necesitamos un dato extra, que es a lo que yo quería llegar, que es la forma de conexión del transformador. En este caso nuestro transformador está conectado en delta estrella aterrizado. Entonces dependemos de la conexión del transformador para representar gráficamente la malla de secuencia 0. Y aquí tenemos transformadores de 2 devanados y de 3 devanados, o bobinados o enrollados, como quieran llamarlo. En este caso nuestro transformador es un delta estrella aterrizado. Y aquí aparece un ejemplo donde yo tengo en el primario un estrella aterrizado y en el secundario un delta. O sea, me dicen lo que tengo en conexión delta queda aislado y lo que queda en conexión estrella queda aterrizado, quedando la impedancia por el lado de la estrella. Obviamente ese esquema yo lo puedo invertir, ¿cierto? Porque en este caso mi primario está conectado en delta y mi secundario está conectado en estrella aterrizado. Por lo tanto, mi lado primario de mi esquema va a quedar aislado, el secundario queda aterrizado y en el lado del secundario queda la impedancia del transformador, quedando de esta forma. Este es mi transformador. Este es mi transformador. Me dice que el lado primario, secundario, ese está en delta y ese está en estrella aterrizado. El lado primario queda aislado, o sea, le hago un corte aquí. ¿Cierto? El lado que tiene el secundario queda en estrella aterrizado, o sea, hacia acá. Y el lado que queda en el secundario queda la impedancia, o sea, ahí. Que es lo que tendríamos finalmente. Esto. Abro aquí. Abro aquí. Y se llega hasta aquí. Y este lo aterrizo. Igual que en mi esquema. El esquema aparecía así. Primario, secundario. Primario era así. Secundario era así. O sea, me quedaba la impedancia acá, aterrizado, abierto. El mío está del otro lado. Primario, secundario. Primario, secundario. O sea, debiese quedarme de este estilo. Abierto, aterrizado, de ese estilo. Que justamente es lo que tenemos arriba. ¿Sí? ¿Recordaban esa parte de la materia o no? Sí. ¿Sí? Depende de la conexión del transformador, la componente o la malla de secuencia 0, finalmente. Bien, prosigamos entonces. Voy a borrar esa parte que tengo yo abajo. Este también lo voy a borrar porque quedó medio tosco. Ya. Bien, teniendo las tres mallas de secuencia positiva, negativa y 0, necesitamos recordar las componentes simétricas. Y no sé si lo vieron de esta forma, pero aparece normalmente una matriz.
matriz del operador A. Se supone que tengo que deducir un sistema de ecuaciones de este sistema. Entonces la matriz del operador A va a estar reflejada de esta forma. Y A, y B, y C. Y esto va a ser igual a una matriz identidad que se llama 1, 1, 1, 1, 1, y aquí viene el A cuadrado, aquí viene el A, el A y el A cuadrado, por las componentes. O sea, y A0, y A1, y A2. Que básicamente, si nos vamos a la ecuación matricial, sería que las corrientes IA y B y C van a ser igual a una matriz T, que sería en este caso nuestro operador A, por las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de nuestro sistema, donde A es igual a 1 ángulo de 120 grados y el A cuadrado es igual a 1 ángulo de 240 grados, o menos 120 grados. Ya teniendo esto, podemos calcular los cortocircuitos. Y vamos a calcular primero el bifásico aislado de tierra. No sé si se los presentaron de esa forma a ustedes en el curso de cálculo. No. Son más matemáticos, más de la deducción matemática. Bien, voy a hacerlo un poquito más arriba. Entonces vamos a calcular nosotros, ¿sí?, cortocircuito bifásico. El bifásico solamente. Cuando le pongo una T va a ser el cortocircuito bifásico a tierra. Para el cortocircuito bifásico requiero la secuencia positiva y negativa. Las mallas de secuencia positiva y negativa. Lo voy a dibujar de las dos formas que se dibujan normalmente. ¿Ya? Tenemos el circuito equivalente o la reducción de la malla de secuencia positiva y la reducción del circuito equivalente de la secuencia negativa. Entonces, secuencia positiva, secuencia negativa. Ahora, la forma de conexión es en paralelo. Entonces voy a ocupar otro color. ¿Cómo yo conecto las mallas en paralelo? Bueno, ese con ese y ese con ese, que es la forma clásica o tradicional que uno dibuja las mallas. ¿Cómo lo vamos a representar circuitalmente nosotros? Lo voy a dibujar acá abajo, que es lo que tendríamos finalmente. La fuente, la reactancia del circuito equivalente de la componente de secuencia positiva, la reducción del circuito equivalente de la componente de secuencia negativa. Voy a dibujar un nodo ahí. Ese círculo que ustedes ven ahí es un nodo finalmente. Y ahí tengo la fuente. ¿Quedan en paralelo? Sí. No están en serie porque tengo un nodo aquí. Yo podría poner otro elemento acá. Y me quedan en paralelo. Por lo tanto, vamos a determinar dos corrientes con distintas direcciones. Una corriente que va hacia allá, que es la corriente IA1, y otra corriente que tiene un sentido opuesto, IA2. ¿Sí? ¿Qué nos falta determinar entonces? Los resultantes, o los valores de la equivalencia. Como están en serie, somos la reactancia, ¿cierto? Si el cortocircuito está en el punto final, debo tomar en cuenta todas las reactancias del sistema, la del generador, la de la línea 1, la del transformador, la de la línea 2. Entonces sumo esa, la sumatoria de J0,1, J0,2, J0,1 y J0,1. Y eso nos daría igual a
1, 2, 3 y 2 son 5, ¿cierto? J 0,5. Lo mismo en la secuencia 0. O sea, perdón, en la secuencia negativa. La sumatoria de J 0,2, J 0,2, J 0,1, J 0,1. Y eso nos daría igual a 2 y 2 son 4, 5, 6. J 0,6 en tanto por 1. Y reemplazamos. Y aquí con negro nomás. O con rojo, ya. J 0,5, J 0,6. J 0,5, J 0,6. Y la fuente era 1, ángulo 0. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda con respecto a lo que hice. La voy a dejar ahí, cosa que se alcance a ver la malla de secuencia positiva, negativa y el circuito equivalente que tenemos nosotros. Profe, la pregunta es solamente por la dirección de las corrientes del circuito equivalente. ¿Por qué están en sentido contrario? Buena pregunta. Voy a irme a algo esquemático. Se supone que es un cortocircuito bifásico, o sea, entre dos fases cualesquiera. Normalmente un sistema de distribución tiene las fases de forma paralela, ¿cierto? Ahora, si nos queremos ir a un sistema de alta tensión, vamos a tener otras configuraciones, ¿cierto? Entonces tenemos doble circuito, etcétera. Pero aquí en un sistema de distribución lo tenemos de esa forma. Entonces tenemos una IA, una IB y una IC. Eventualmente yo voy a tener un cortocircuito entre B y C o entre A y B. ¿Ya? Eso da exactamente lo mismo. Es un poco más improbable que yo justamente esta se levante y toque A y C. ¿Ya? Entonces vamos a considerar estas dos. ¿Por qué los circuitos tienen corrientes contrarias o sentido opuesto? Porque se supone que va a haber una circulación de corriente desde B hacia C y de C hacia B. ¿Ya? Por lo tanto, esa queda descartada. No va a haber circulación por la corriente A, solamente entre B y C. O sea, yo tengo una IA1 por ahí, por así decirlo, y aquí voy a tener una IA2. ¿Sí? O sea, tengo una corriente que circula desde B hacia C y otra corriente que circula desde C hacia B. Eso es lo que yo voy a tener finalmente. Por eso tienen como sentido opuesto. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Vamos a tratar de replicar ese mismo esquema aquí en el otro cortocircuito. Claro, yo dije claramente que estos dos elementos están conectados en paralelo. No están en serie. Pero también dije que yo voy a tener una corriente de circulación desde B hacia C y de C hacia B. O sea, tengo una circulación hacia allá y después voy a tener una circulación de corriente hacia el otro lado, en el sentido opuesto. Bien. ¿Qué es lo que podemos deducir de este circuito equivalente? La corriente IA1 va a ser igual a menos la corriente IA2, porque tiene sentido opuesto. En un circuito serie, la corriente es la misma en ambos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Son sentidos opuestos. O sea, la corriente que va a circular desde B hacia C va a ser la misma corriente que circula desde C hacia B, pero con sentido opuesto. Por eso viene de esa forma expresado el sentido de las corrientes. Si yo calculo uno, puedo determinar el otro. ¿Cuál vamos a calcular nosotros? La corriente IA1, que es la más sencilla. Ley de Ohm, ¿cierto? Se va a hacer P partido y con impedancia, Z1 más Z2. En este caso debiese ser nuestra reactancia, o sea, X1 más X2, ¿cierto? Y ese es el voltaje de la fuente.
Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Creo que me faltó un dato por aquí. Ah, no, ahí está. Entonces va a ser 1 ángulo 0 dividido J 0,5 más J 0,6, ¿cierto? Y eso nos da, yo lo tengo calculado por si acaso, 0,9 ángulo de menos 90 grados. Mi sugerencia, como sugerencia, ¿ya? Que por un tema de comodidad, voltajes y corrientes en polar, impedancias en rectangular, ¿ya? V e I en polar, Z en rectangular. Y esa es mi recomendación. Sorry, se me subió un poco la pizarra. Y ahí sí. Como tengo una corriente, puedo determinar la otra. Por lo tanto, IA2 tiene que ser menos 0,9 ángulo de menos 90. O sea, 0,9 ángulo de 90. Porque tiene el sentido opuesto, ¿cierto? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Si recordamos un poco lo que estuvimos hace un rato atrás, si yo conozco las componentes de secuencia positiva, negativa y cero, yo podría determinar las corrientes reales finalmente. Entonces, IA va a ser igual a IA1 más IA2 más IA0, ¿cierto? Más IA0. El IB e IC. Entonces, antes de esto, pregunta, en un cortocircuito bifásico, tal como lo tenemos acá, que está aislado, ¿existirá una corriente de componente cero? ¿Una componente de secuencia cero en un circuito bifásico aislado? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Que no entendí. Si en un circuito bifásico hay una componente de secuencia cero en los cálculos de la corriente. No debía saber porque es entre fase y fase, ¿no? Está entre las fases, ¿cierto? Entonces no hay, Sí. no existe. No debía saber. No existe una componente de secuencia cero porque justamente también nos pide solamente positiva y negativa. O sea, no hay ninguna circulación por la Tierra o por el neutro. Es para poder simplificar un poco más los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver finalmente? Como no hay componente de secuencia cero, va a ser 0, ¿ya? Más la IA1, más la IA2. Y eso va a ser igual a 0 amperes. ¿Por qué 0 amperes? Porque si volvemos al mismo esquema, que fue la pregunta que nos hicieron delante, ¿por qué tenía sentido opuesto? Bueno, una de las fases no tiene corriente de cortocircuito, por lo tanto no hay corriente. Solamente va a tener corriente en dos de las tres fases, que son B y C. Entonces, la corriente de cortocircuito de la fase A no existe. Este sería componente de secuencia 0. Ese que está ahí, no existe. No tengo corriente de circulación. ¿Dónde voy a tener corriente de circulación? En B y en C. Como no hay componente de secuencia 0, bueno, 0, 0, más. La corriente B, o la componente de secuencia positiva de la corriente B está desfasada en menos 120 grados, o sea, va a ser A cuadrado
ya, por el IA1, más el A por el IA2. Y este va a ser A por IA1, más A cuadrado por IA2. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que voy a tener yo finalmente? No es una suma aritmética, es una suma vectorial. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener finalmente? Y aquí voy a tratar de ocupar otro color. Voy a tener A cuadrado menos A, y aquí voy a tener A menos A cuadrado. ¿Por qué sale con un signo menos? Digo las corrientes solamente, nada más. Acabo de decir que no es una suma aritmética, es una suma vectorial. Y A1 y A1. Siempre en función de la componente secuencia positiva. Voy a continuar acá abajo. Y C va a ser igual. Y B y C va a ser igual a la cuadrado menos A por 0,9 ángulo de menos 90. Y este va a ser A menos A cuadrado por 0,9 ángulo de 90. Y aquí vamos a obtener 1,558 ángulo de 180. Y aquí vamos a tener 1,558 ángulo de 0 grados. Pregunta, ¿tiene sentido? La respuesta es sí, tiene sentido. Como acabamos de decir, y voy a volver acá arriba, yo tengo interacción entre dos de las tres fases. Puede haber sido A con B o B con C. En este caso siempre se toma en cuenta B y C, ¿ya? Puede haber sido A y B, ningún problema. Pero hay una de las fases que no tiene circulación de corriente. En este caso sería nuestra corriente A. Vamos a tener corrientes de circulación por B y por C. Yo dije que tenían, y si nos vamos al circuito equivalente, tienen la misma magnitud porque es un circuito serie, ¿cierto? Pero nos cambia el sentido de las corrientes. O sea, las corrientes son iguales, sí, pues las corrientes de cortocircuito son iguales. O sea, la corriente que circula desde B hacia C es igual que la corriente que circula desde C hacia B. Y aquí aparece un desfase angular de 180 grados. ¿Tiene sentido? Sí, pues, porque están con sentido opuesto. Si nos vamos al circuito equivalente, una tiene un sentido de dirección de corriente, otra tiene otro sentido de dirección de corriente, que son 180 grados. Ya no están desfasadas 120 grados una con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque la otra no existe. No hay una tercera componente o una tercera corriente. Si nos vamos al diagrama fasorial que uno ve normalmente, tenemos la circunferencia y están divididas en tres partes iguales. Son 120 grados una con respecto a la otra. En este caso, si volvemos a la circunferencia, tenemos el desfase 180 grados. 180, 0 grados, ¿cierto? O sea, uno tiene, por así decirlo, es menos 1,558 y el otro es 1,558 amperes. Ahora, no son amperes, están en tanto por uno. Oh, no me deja borrarlo. Ya, aquí no son amperes, esto es en tanto por uno. O en por unidad. No sé si tienen alguna consulta o duda hasta ahí. Sí, yo, profesor, dos circuitos, como usted lo dibujó ahí, están paralelos, ¿cierto?
¿Sí? Cuando uno calcula los trifásicos, los monofásicos, ¿también van a ser en paralelo? No, depende del cortocircuito. Cuando tenemos un cortocircuito, por ejemplo, bifásico, siempre van a ir en paralelo. Si es un circuito bifásico aislado, las tres mallas van en paralelo. Si es un circuito trifásico, solamente se requiere la secuencia positiva. Ahora, si es un cortocircuito monofásico, las tres van en serie. Es una sola circulación de Ya. corriente, es un puro sentido. Y después nos vamos a dar cuenta cuando tengamos los otros ejemplos. ¿Qué es lo que hay que tener claro aquí? El orden de los fasores. Cuando tengo que desfasar angularmente más 120 grados, menos 120 grados. Eso es como lo que cuesta finalmente. La lógica es exactamente la misma. Ahí sí. Eso es lo malo, queda muy pesadito el archivo. No sé si tiene alguna otra consulta o duda. ¿Qué es lo que teníamos? Un cortocircuito bifásico aislado. Quiere decir que están entre dos fases de un cortocircuito. Vamos a pasarnos a un cortocircuito ahora bifásico, pero a tierra. Entonces, cortocircuito bifásico a tierra. Para un cortocircuito bifásico a tierra necesitamos la componente de secuencia, o sea, la malla de secuencia positiva, negativa y cero. Las tres mallas. Las tres mallas yo dije que iban en paralelo. Entonces, secuencia positiva, secuencia negativa en sentido opuesto, y entre las mallas tiene que ir la de secuencia cero. Y obviamente tengo que sacar la equivalente de cada una. Entonces, 1, ángulo 0, y voy a tener una corriente de circulación por aquí que le vamos a llamar IA1, secuencia positiva, IA2, secuencia negativa, y obviamente IA0, secuencia 0. Si nos vamos al modelo de la línea, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a pasar algo similar a lo anterior. Vamos a tener tres líneas, la línea A, la línea B y la línea C. Esta no tiene circulación de corriente, pero estas dos, en vez de tocarse entre sí, bueno, claramente lo van a hacer, pero van a caer hacia el suelo. Entonces, va a circular una corriente por acá, va a circular una corriente por acá, y la sumatoria es la corriente que circula por aquí. ¿Sí? ¿Tenemos la componente o el circuito equivalente de la secuencia positiva? Sí, pues, ya lo habíamos determinado anteriormente. Que en este caso eran J0,5 y el otro eran J0,6. ¿Cuál nos estaría faltando? La de secuencia 0. Vamos a la de secuencia 0. Aquí dice hacer la sumatoria de todas, ¿cierto? Pero, gracias a la conexión de mi transformador, como este está conectado en delta estrella aterrizado, la parte del delta queda aislado, por lo tanto, toda esta parte de aquí no nos interesa. No aporta el cortocircuito, solamente lo que yo tengo hacia adelante. Entonces, el equivalente, finalmente, y con el mismo color, va a ser J0,1 y J0,7, dándome como resultado J0,8 en tanto por 1. Y ese es el valor de la impedancia o la reactancia equivalente de la secuencia, de la malla de secuencia 0, que es el valor que yo voy a tener ahí. J0,8 en tanto por 1. Y eso lo voy a dejar planteado hasta ahí, en función del tiempo.
¿Alguna consulta o duda? Hasta ahí. Al momento no, profe. Hasta el momento no, ya. ¿Qué es lo que tengo ahí? Voy a dejar planteado esa parte, ya que tenemos la mayoría de los datos. Ya tenemos la reactancia equivalente de la secuencia positiva, la reactancia equivalente de la secuencia negativa, que eran 0,6, y la reactancia de secuencia 0. Sumisión, y aquí voy a cambiar un dato, leve. Ese sentido corriente lo voy a ocupar para el otro lado, ahí. Y a 0. Si lo hacen hacia abajo, es exactamente lo mismo. Sumisión, ya que tienen estos datos, es calcular justamente, el IA1, el IA2 y el IA0. Esa es sumisión. Entonces, para mañana ustedes van a calcular eso, y obviamente yo voy a retomar desde este punto, desde aquí mismo, el ejercicio, y ahí lo vamos a continuar para calcular el cortocircuito bifásico que nos queda pendiente, el monofásico, y el último vamos a calcular el trifásico. Pero se los voy a dejar ahí para que lo alcancen a notar, le saquen un pantallazo, una foto, traten de resolverlo, y mañana lo resolvemos en conjunto, ¿les parece? Podría subir igual que la otra imagen, profesor, para poder Sí, lo anotar voy a todo subir, igual, pero lo voy a subir al porque... final, cuando tengamos todos los cortocircuitos calculados. Porque igual no anoté todo yo, pero me fui guiando igual con todas las cosas que usted estuvo hablando. Pero igual me... Esto igual es súper fácil porque esto para es no perderme. red eléctrica, no necesita ningún conocimiento previo. O sea, ningún conocimiento extra, me refiero. Ya, puede calcular las corrientes por método de nodo, por malla, y lo va a encontrar. Pero esta foto completa, cuando tengamos todos los cortocircuitos calculados, la voy a subir, que eso va a ser mañana. Ahora con eso igual ustedes pueden calcular IA1, IA2 y el IA0, lo pueden calcular. Se los voy a dejar ahí como pantallazo ya para que no tanto les cuesta sacar un pantallazo, pero en fin. El video se está guardando, yo lo voy a descargar, como siempre le voy a poner el nombre del curso, el número de la sección, la fecha de hoy, y mañana retomamos desde este punto. Intenten hacerlo ustedes por lo menos, ya tienen la teoría de las componentes simétricas, por algo pasaron cálculo aplicado al proyecto, y traten de resolverlo. E insisto, mañana retomamos desde este punto, hacemos el cálculo del cortocircuito bifásico a tierra, calculamos el cortocircuito monofásico y el trifásico. Y con eso estaríamos por concluido lo que es cortocircuitos mediante el método de las componentes simétricas. Y así la próxima semana tratamos de analizar otro método distinto, y ahí estaríamos en condiciones de realizar la prueba después del 18, porque ustedes tienen la prueba el día 22. Y la prueba va a quedar para el día que tienen más tiempo, que es el día martes, porque ustedes tienen, se supone, 2 horas cronológicas, que son, si no me equivoco, 3 horas pedagógicas. La prueba la voy a intentar hacer, o que partan ojalá un cuarto para las 7, cosa que puedan terminar justo a las 8:30. O sea, voy a tener todo ese tiempo, o les voy a dar todo ese tiempo para que puedan desarrollar la prueba. Pueden contestar la teoría y desarrollar el ejercicio. Y ahí yo les voy a indicar el día miércoles, antes de la prueba, cómo voy a hacer la prueba. Porque como es con ejercicio, lo voy a dejar claro ese día. Así que eso, pues, chiquillos. Si no hay otra consulta o duda, se pueden retirar. Que les vaya bien en la clase siguiente y nos estaremos viendo mañana. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, Eso es todo, profe. chiquillos.
Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.